Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Me da mucho gusto saludarles nuevamente a través de este medio. Como ustedes ya se dieron cuenta, el domingo pasado cambió el formato, cambió la dinámica del culto, de la grabación. Y así lo vamos a estar haciendo, hermanos, durante todo este mes. Entre tanto, seguimos con esto que es la pandemia y también obedeciendo lo que nuestras autoridades nos han dicho de guardar la respectiva distancia y de quedarnos en casa. Bien. También me da mucho gusto, hermanos, este domingo felicitar a todos los papás. En el mes de mayo tuve también la bendición de dirigir justo el Día de las Madres y ahora tengo la oportunidad de dirigir en el Día de los Padres. Entonces voy a decir el nombre de los papás que estamos en la congregación. Espero que no haya omitido a ningún papá, no se enoje, no se moleste. Pero quiero felicitar, hermanos, a todos los papás que asistimos a la congregación. Voy a empezar con el hermano Octavio Calderón, el hermano Isidro, el hermano Marco Medrano, Ángel, César, el pastor Fausto, el pastor Casildo, el hermano Fernando Bedián Ríos, mi hermano Fernando Bedián, Gabriel, el hermano Pedro Pablo, al hermano Arturo Ibarra, Hernán, Daniel Ocampo, nuestro querido hermano Leo, Juan Amsho también, el hermano Jesús Chaga, nuestro hermano Emilio Olzheimer, nuestro hermano Israel, Absalón también un fuerte abrazo, Luis, mi cuñado también, un saludo, y a nuestro hermano Baltasar. A todos estos hermanos que tenemos la bendición de ser papás, reciban un fuerte abrazo, hermanos, y que Dios los siga bendiciendo, y que este domingo puedan disfrutar este día en compañía de su familia. Damos gracias a Dios por todos los papás que están en la congregación. Bien, hermanos, vamos a continuar, vamos a hacer una oración pidiéndole a nuestro Dios la dirección de este culto y quien sea Él finalmente quien se glorifique de todo lo que aquí hagamos. Oremos, hermanos, cierre sus ojos, incline su rostro. Señor Jesús, gracias por este día que nos has permitido ver y amanecer y abrir los ojos. En el nombre de Cristo, Padre, te dedicamos este culto que ha sido preparado para honra y gloria tuya exclusivamente. Bendice todo lo que aquí hagamos, Padre. No tan solo nosotros, Padre, sino también nuestros hermanos y hermanas de otras congregaciones que también están utilizando este medio, Señor, para compartir la palabra y para llegar a otras personas que no han escuchado tu voz. Bendice, pues, Señor, este culto que sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén, hermanos. Bien. Les recuerdo, hermanos, que los avisos están en la página de la iglesia. Ahí puede usted ver el horario de los cultos y algún otro aviso especial que llegáramos a tener. Vamos a abrir las Biblias, hermanos, en el libro de Romanos. Romanos capítulo 10. Ahí en su lugar, en casa, hermanos, busque el capítulo 10 del libro de Romanos. Vamos a hacer esta lectura todos juntos. Romanos capítulo 10 de los versículos 1 al 15. Hermanos, en esta parte de la pantalla también se estará proyectando lo que es la cita y la lectura de esta mañana. Dice la palabra de Dios: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos
es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén, hermanos. Esto es palabra de Dios. Bien, vamos a continuar con nuestro culto, hermanos. Y se van a estar proyectando en este momento 3 hermosos himnos. Son himnos que hemos grabado y llevan una pista. Entonces escuchemos atentamente, hermanos, estos himnos y alabemos todos juntos al Señor. Palabras de vida, hallo en ellas mi gozo.
Hermanos, gracias a Dios por estos hermosos himnos. Ahora dejo el tiempo al pastor que traerá la predicación de esta mañana. Dios les bendiga. Muy bien, hermanos, estamos aquí con todo un reto para lo que es la predicación de esta semana en casa. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí y hemos estado pasando por diferentes situaciones complicadas, bastante difíciles algunas de solventar, pero estamos ya aquí con el ánimo de cada domingo para poder llevar a cabo este tiempo de predicación. Vamos a tener el día de hoy la predicación basada en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 23, estaremos viendo acerca de lo que es el hombre y las riquezas, o las riquezas y el hombre. Es como puse la predicación de este domingo, las riquezas y el hombre. Y estaremos viendo tres asuntos importantes que vamos a detallar. Dice el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo que habla de estar siendo guiados siempre por la palabra de Dios. Nosotros necesitamos ser guiados por la palabra, y en Proverbios encontramos una guía muy importante para poder avanzar y caminar de acuerdo a la bendita palabra de Dios. Vamos a tener la lectura de este pasaje y dice de la siguiente manera: cuando te sientes a comer con algún señor, considera lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta, si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados,
porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico, sé prudente, desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como las alas de águila y volarán al cielo. No comas pan con el avaro, no codicies sus manjares, porque ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. Oremos. Padre, te doy gracias y te pido, Señor, porque tú bendigas esta predicación. Te ruego que me des palabras de sabiduría, de ánimo, de aliento, de gozo y sobre todo de esperanza, sabiendo que tú tienes el control de nuestras vidas. Te ruego porque tú traigas paz a mi corazón y me des la oportunidad de presentar este mensaje con tu bendición. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Quiero decirles, hermanos, que esta es la quinta o sexta vez que intento presentar el sermón. Yo espero que este sermón, si ustedes lo están viendo, sea de bendición a sus vidas. Ha sido de verdad bastante complicado para mí el tema de esta grabación. Sin embargo, yo sé que Dios tiene el control, tiene las cosas todas bajo su orden y nos quiere enseñar algo. Y esto es lo que siempre le digo a mi esposa y cuando damos un tiempo de consejería en cuanto a situaciones complicadas que nos pasan en nuestra vida. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor a través de esto? Y bueno, Dios quiere, me dice mi esposa, quiere enseñarte paciencia. Y le dije, bueno, pues entonces estoy pasando por un complicado momento porque soy bastante impaciente. Y bueno, Dios trae bendición a ese tiempo. Yo creo que traerá, sobre todo en este tiempo, bendición a este tema que estaremos viendo el día de hoy. Vamos a ver tres tipos de riquezas y que muchos tienen el deseo de hacerse ricos. Y no está mal el ser rico. Yo creo que Dios ha traído y da bendición a través de las riquezas. Eso no está mal. De hecho, encontramos en la palabra de Dios muchos hombres en el pasado que fueron ricos. En el caso de Abraham, en el caso de Jacob. Y bueno, podemos dar un sinnúmero de personajes que vivieron y que fueron ricos y que obtuvieron riqueza de parte de Dios. O sea, la riqueza no es mala, pero es la riqueza cuando viene de Dios. Aquí el proverbista dice que si vamos a poner nosotros nuestros ojos en las riquezas, y menciona también no te afanes por hacerte rico, es decir, cuando uno quiere obtener eso, pero cuando viene de Dios, esto es una gran bendición. Así que no debemos de afanarnos por hacernos ricos, debemos esperar que Dios genere y nos ayude a generar esa riqueza. Yo creo que es ahí donde está el secreto de la riqueza, porque en el libro de Eclesiastés que estaremos viendo el próximo domingo nos da el secreto para poder disfrutar esa bendición de las riquezas que Dios nos ha dado. Así que vamos a ver primeramente el tema de las riquezas que vienen del gobierno civil. Las riquezas que vienen del gobierno civil. El proverbista inicia con un gran festín y habla acerca de pues cuando estés delante de alguien que pues tiene manjares delicados, que tiene pan, pero menciona que es pan engañoso. Y si tú tienes gran apetito, dice la escritura, debes de poner cuchillo a tu garganta. El proverbista, como mencioné, inicia con un gran festín, haciendo referencia a las cosas buenas que se pueden tener cuando se está en el gobierno. Para algunos hermanos o jóvenes que quieren incursionar en la política, necesitan saber que deben de tener cuidado en sus relaciones y deben de poner sus ojos en Dios primeramente, no en la persona que les va a dar el puesto o la posición. Saben que es muy triste ver cuando hay cristianos que quieren y buscan tener buenas relaciones y buscan tener amigos que estén en posiciones de gobierno o que estén en una posición económica bien, porque quieren o esperan que ellos les provean o les den algo que puede ser de bendición a sus vidas, cuando realmente no va a ser de bendición. Entonces, el proverbista nos advierte en cuanto al afanarnos por hacernos ricos. Eso no es bueno. Y nos inicia el pasaje con el tema de las riquezas que vienen de dice aquí la escritura, bueno, en este versión Reina Valera 1960, algún señor
Puede traducirse esto como algún gobernante o alguna persona que está en el gobierno. De hecho, otras versiones dicen cuando te sientes a comer con algún gobernante, y bueno, esa es la traducción que ellos manejan también. Algunos piensan que la política y la religión no deben de ir de la mano. Para esto, incluso en el gobierno se han establecido leyes que prohíben que las personas participen o incursionen, especialmente los ministros de culto. Si tú eres ministro de culto, no puedes estar en la política. O eres ministro de culto o estás en la política. Esto por la separación iglesia-estado. Y está bien. No estamos de acuerdo a que los ministros estén participando en asuntos que tienen que ver con el gobierno, porque ellos se tienen que dedicar a la obra de Dios. Pero en este caso sí necesitamos saber que habrá cristianos que quieran incursionar en el ámbito de la política. Yo creo y estoy convencido que en este punto necesitamos tener mucho cuidado y ver que la política a lo mejor no es mala, pero las circunstancias que se dan alrededor de todo esto pueden causar problemas, incluso llevar a la muerte a alguien. Vemos el ejemplo de José y de Daniel, que incursionaron en la política, y se habla de que, o la escritura nos enseña, de que ellos fueron grandes estadistas. Incluso estuvieron en segundo, tercer lugar dentro de lo que fueron los gobiernos que les tocó vivir. Gobiernos completamente diferentes, de épocas diferentes, de aspectos culturales diferentes, pero Dios los puso ahí con un propósito. Vemos que en el Nuevo Testamento nos encontramos a personajes que estaban en la política. Algunos eran tesoreros de la ciudad o del gobierno, o que vivían o estaban bajo un ambiente de política. Y esto en sí, como les mencionaba, no está mal. Necesitamos hacer una relación o un amalgamamiento en cuanto a cuál es la importancia de si algún cristiano está en la política. ¿Cuál es su función ahí? Y yo creo que la función debe de ser de testimonio de que Dios quiere que en el gobierno también haya hombres honestos. La Biblia nos pide orar por nuestros gobernantes. Y dice en 1 Timoteo capítulo 2, dice que debemos de orar, hacer rogativas y súplicas delante de Dios por todos los que están en el gobierno y en eminencia, y que nosotros debemos de pedir que ellos estén bien y que sean de bendición. Por eso en nuestra iglesia oramos por el gobierno. Nuestro hermano Ángel nos guía en cuanto a tener oraciones por el gobierno. A veces dice: yo no estoy muy de acuerdo con tal o cual asunto. Bueno, no estamos de acuerdo a lo mejor con muchas cosas, pero nuestra responsabilidad es orar por los gobernantes. Así que podemos ver aquí que si alguien quiere obtener bienes o un beneficio del ámbito del sector público, como le llamamos nosotros aquí en México, debemos tener mucho cuidado. Y dice la escritura: pon cuchillo a tu garganta. El proverbio nos advierte que la codicia puede ser el problema para no ser un buen servidor público o un buen servidor de Dios. En medio de un mundo tan complicado, el ser codicioso o el buscar tener muchos beneficios a través de la política puede causar un problema serio. Pero vamos a ver qué es codicia. El diccionario nos dice que la codicia es desear mucho o en exceso una cosa difícil de alcanzar, en especial dinero, poder o cualquier cosa para mejorar la situación personal. Entonces vemos que la codicia, de acuerdo a nuestro diccionario, es el desear mucho o en exceso de algo. La Biblia, la palabra que se traduce como codicia del hebreo significa sentir un vivo deseo o ser goloso. Ese es el significado que viene en esta palabra en hebreo. Así que en esta porción la escritura nos dice que la persona codiciosa o quien codicia algo es alguien que siente un vivo deseo. Ese deseo, la codicia, nos puede llevar a hacer cosas que no pensábamos hacer, con tal de obtener lo que está en nuestros deseos más profundos. Esto puede aplicarse a cualquier persona, pero en especial a los que están en medio de la política. Pueden llevarlos a tener deseos de más riqueza, más poder, y puede ser algo que los lleve a controlar sus emociones y perder el control de su vida. La expresión figurativa, poner cuchillo a la garganta, habla de tener autocontrol de lo que estamos viviendo. Por eso es muy importante lo que la Biblia nos enseña como dominio propio. El autocontrol es dominio propio, dominio de los excesos, dominarnos de todo lo que está en exceso,
ser cuidadosos y ser controlados delante de Dios por todo lo que excede a nuestro diario andar, y que es un deseo que no podemos a veces controlar. Debemos tener cuidado cuando este deseo nos domina más que Dios, y entonces es donde yo quiero obtener una posición en el gobierno, donde yo quiero obtener una casa, donde yo quiero obtener un coche, donde yo quiero obtener a lo mejor algo, y que a través del gobierno puedo a lo mejor obtener todo eso, porque vemos que muchos viven con muchos lujos. Y aquí ahí viene un tema que, bueno, a lo mejor algunos que me escuchan están o han vivido esa situación del tema de las licitaciones. Las licitaciones son concursos que a veces se hacen en el sector, hablando específicamente porque hay licitaciones para el sector privado, pero hablando del sector público, las licitaciones muchas veces están amañadas, y entonces quien quiere obtener un beneficio en esa licitación tiene que, como dicen, mocharse y dar una determinada cantidad. Y hay cantidades que van desde el 10, que es, algunos dicen como el diezmo, ¿verdad? También en este punto se aplica el 10, el 15, 20, hasta incluso he escuchado del 50% de que algunos gobernantes piden para poder asignar cierto tipo de, pues de concursos. Eso es impresionante. Y hay quienes, pues los empresarios se quejan de que eso es algo, pues, descabellado. Realmente necesitamos, hermanos, ser prudentes. El gobierno no nos va a hacer ricos. El gobierno no nos va a dar ningún beneficio. El gobierno no es para servirnos de. Al contrario, necesitamos recordar que cuando Dios nos pone, si es que nos pone en una posición de gobierno, porque dice que Él pone y quita a gobernantes, si Dios nos pone en una posición de poder, necesitamos ser muy cuidadosos de gobierno. Necesitamos ser muy cuidadosos de qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a dar cuentas delante de Dios por esa responsabilidad que nos dio. Y no solo de eso, sino de gran parte de nuestra vida. La codicia nos puede llevar a hacer cosas que no pensábamos hacer con tal de obtener lo que requerimos. Si estás en una posición donde puedes tener dinero, control, poder, bienes, ten cuidado, porque es algo engañoso y te puede perjudicar y realmente dejar en la ruina. Proverbios capítulo 3 dice, porque es pan engañoso. Entonces tú puedes tener el deseo vívido, el deseo ardiente de obtener algo, pero al final te va a llevar por un camino incorrecto. Así que debes de tener mucho cuidado. Proverbios nos advierte de esto. Hermano, si tú quieres tener un concurso de licitación, tú pídele a Dios que te guíe, que te dé sabiduría y que te dé entendimiento. No busques obtener un beneficio por el camino incorrecto. Mejor dile a Dios que te guíe para hacer las cosas bien y que te ponga en medio de situaciones que puedan ser de bendición a tu vida. Recuerda que tu testimonio está en juego en estos puntos, ¿verdad? Así que las riquezas que vienen del gobierno civil deben de considerarse como riquezas que son de pan engañoso. Hay muchos que están, incluso en la parte del gobierno, pagando por tener una plaza, por tener un puesto, por tener una posición, y a veces lo que pagan son cantidades altísimas, pero con tal de obtener ese puesto, pues ellos dan ese dinero. Debemos tener mucho cuidado, y cuando Dios te da algo, no necesitas hacer absolutamente nada, no necesitas pagarle a alguien, pero cuando tu vida no está tomada de la mano de Dios, entonces a veces pierdes muchas cosas que pueden ser de bendición. Así que, hermano, amigo, ten cuidado cuando tú quieras obtener algo de manera ilícita, especialmente en relación para el gobierno. Dice la escritura que es pan engañoso. Pero en segundo lugar, las riquezas que provienen del mal. Muchas personas viven en un mundo de continuas estafas. Se la pasan estafando a la gente, haciendo daño a otros por medio de embustes y burlas, y quieren obtener a través de esto un ingreso. Quiero decirte que ese también es algo incorrecto. Hoy pueden tener, mañana no lo pueden tener, pero siempre están queriendo sacar ventaja de alguien. Y hay personas que viven de las riquezas de otros. Debemos tener cuidado porque la Biblia nos dice que cuando nosotros nos enfocamos por tener o hacer riqueza de manera incorrecta, esto se va a ir, dice, como el águila, como alas de águila. Dice en los versículos 4 y 5,
No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ninguna? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. ¿Ser rico es un problema? Dice Proverbios: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que el ser rico no es problema. El asunto es afanarnos por hacernos ricos. Y es ahí donde viene realmente el problema. Ahora, algunos dirán: bueno, hermano, pues yo tengo contentamiento, yo estoy bien, está bien. Pero a lo mejor habrá alguien de nuestra congregación, de personas que nos escuchen, que estén buscando el hacerse ricos de manera continua. Quiero decirte que esto no es algo bueno, no es algo sabio, porque Dios es el que enriquece. Y como les mencioné, Proverbios dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Muchos, a la hora de obtener a través de estas riquezas, terminan en la cárcel por hacer malos trabajos, por hacer pues estafas incorrectas. Una persona que está constantemente haciendo daño por medio de malos hábitos puede llevar a tener productos engañosos, hacer trabajos profesionales incorrectos, incluso a vender drogas, alcohol, a prostituirse o a cualquier otro medio donde se obtiene dinero, pero que es dinero efímero, es dinero fugaz, vuela, no tiene sustento porque no tiene la bendición de Dios. Y quiero decirte, hermano, cuando tú estás en tu casa y dices: híjole, ya no me alcanzó para esto, ya no me alcanzó para el gas, ya no me alcanzó para la comida, ya no me alcanzó para... Quiero preguntarte, ¿ese dinero tiene la bendición de Dios? Porque puede ser un dinero que proviene del mal, provenir de tu afán, de tu ansiedad, de tu búsqueda solamente, y no ser un dinero que provenga de la bendición de Dios. Así que debemos tener cuidado. Dios quiere que tengas contentamiento. Poner los ojos en las riquezas es el principio de la raíz de todos los males, de acuerdo a 1 de Timoteo capítulo 6. Fíjense, quiero leerles desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Dice de la siguiente manera: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces aquí nos encontramos que el afán por hacerse rico trae todas estas calamidades. Y Pablo habla y le dice a Timoteo: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y esto dice: en muchas codicias necias y dañosas. Codicias necias y dañosas. Hemos visto la codicia. Es un deseo vivo. Y codicias necias es querer desear lo que no. Miren, hay quienes quieren una casa de campo, quieren una casa en la ciudad, quieren una casa en la Ciudad de México, y quieren una casa en Cancún, y bueno, a lo mejor para ocupar 1 o 2 veces al año esa casa. ¿Realmente el tener muchas casas es algo bueno? Bueno, si Dios te ha dado una, disfruta la que tienes. Pero hay muchos que tienen una casa y no tienen un hogar, que es diferente. Entonces, ¿de qué sirve tener muchas casas si no llegas a tener un hogar? Y aquí en este punto, hermanos, necesitamos ser muy cuidadosos. Porque a lo mejor tú puedes tener un trabajo bien. Dices: hermano, yo tengo un trabajo honesto, tengo un trabajo donde pues está la bendición de Dios y tengo suficiente. Pero no tienes la oportunidad de disfrutar eso. No tienes la bendición de disfrutar un hogar. Y seas rico o pobre, puedes tener una casa pero no tener un hogar. ¿Y cuántas familias están pasando por problemas y dificultades difíciles, grandes, porque tienen afanes, codicias que no han llegado a satisfacer? La raíz de todos los males es el amor al dinero,
¿qué amas?, te preguntaría yo. ¿A quién amas?, te preguntaría yo. ¿Amas a Dios por sobre todas las cosas? Les he mencionado la historia del joven rico, ¿verdad?, que aparece en el pasaje de Lucas. Y el Señor recibe a una persona, un joven que tenía muchas riquezas, y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para poder entrar en el reino de Dios, para obtener la bendición? Y entonces dice: bueno, cumple los mandamientos, le dice el Señor. Pero le dice el Señor, le dice primero al Señor: maestro bueno, o sea, llega con adulación delante del Señor. Y bueno, el Señor, pues conociendo ese tipo de personas, le dice: ¿qué es lo que quiere? Dice: ¿cómo puedo entrar al reino de Dios? ¿Cómo puedo tener la bendición de Dios? Y dice el Señor: bueno, cumple los mandamientos. Y como muchos, dice: pues todos los he cumplido desde mi juventud. ¿Sabes que cuando Dios te dice, sé bueno, o sea, tú siempre vas a decir que tú estás bien, que tú no tienes problema, que tú cumples todo? Entonces el Señor le dice: bueno, no matarás, no matarás, no cometerás adulterio, le dice los mandamientos que están en Deuteronomio, pero no le dice uno, el de no codiciarás. Y entonces le dice: y entonces vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás riquezas en el cielo. Y dice que este joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y aquí nos encontramos con algo. Jesús no le dijo a este joven en la parte intelectual que no debía de codiciar, porque seguramente le va a decir: no, yo no soy codicioso. Se lo dijo en la parte práctica. Y en la parte práctica Jesús le demostró que él era alguien codiciosa. Y ahí es donde viene la frase: cuán difícil es entrar a un rico en el reino de Dios. Dice: sería más fácil que pasar un camello por medio de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Y todos se sorprendieron, porque entonces los ricos no pueden entrar. El problema no es la riqueza, el problema es la codicia. La gente que tiene dinero puede llegar a ser muy codiciosa. Y es ahí donde las personas necesitamos tener claro que la bendición de Dios no es para enriquecernos y codiciar más, sino es para disfrutar lo que tenemos. Esta semana tuve la bendición de estar con algunos compañeros y tocando un tema como esto, hablando acerca de un tema propiamente de pecado, les mencionaba: los pecados no tienen que ver solamente con la parte sexual. Hay pecados tan profundos y tan graves como es la codicia. Y muchas personas son codiciosas, quieren tener y tener y tener y no se cansan de tener. A lo mejor no son infieles, a lo mejor no tienen una relación extramarital, a lo mejor no tienen nada que pudiera ser grosero, no son drogadictos, no son alcohólicos, no son todo lo que nosotros acostumbramos a decir que es malo, pero son muy codiciosos y quieren tener y tener y tener y tener y tener coche para uno, esposa, hijos, cada uno su celular, cada uno y ¿saben qué? A lo mejor esto no podría estar mal. Pero cuando la codicia llega más allá, en que yo lo hago por estar a la altura, por estar en la posición de, pues es ahí donde viene el grave problema, hermanos. Entonces necesitamos ver cómo Dios nos pide que nosotros vivamos en una riqueza espiritual para poder disfrutar las riquezas materiales que vienen de Dios. El contentamiento nos ayuda a estar a gusto. Sin embargo, no quiere decir esto de que nos va a hacer conformistas, que vivamos constantemente en una pobreza. Y eso también es el otro punto. Hay muchos que dicen: no, es que yo soy cristiano, no, eso no me fijo, yo no me fijo en tener dinero, yo no me fijo. No, a ver, eso no quiere decir que no vamos a buscar tener una mejoría o una estabilidad en nuestra vida. Por el contrario, Dios nos ha dado esta bendición, pero también disfrutémoslo. Disfrutemos lo que tenemos, disfrutemos los bienes, muchos o pocos, que Dios nos ha dado. Hay quienes, no sé si han visto esta, y creo que ya lo comenté, hay personas que, hay una imagen que me llamó mucho la atención, de un joven que va en una bicicleta, están todos parados en un semáforo, y un joven que va en una bicicleta y dice: ¿cómo no yo tuviera una moto? Y entonces está el de la moto y dice: ¿cómo yo no tuviera un bocho?
Y dice el del bocho, como yo no tuviera un carro de último modelo. Y el del carro último modelo dice, como no tuviera yo un carro deportivo. Y todos ahí deseando lo que otro tenía. Y entonces se ve una imagen de un joven lisiado y dice, cómo no yo pudiera caminar. Y entonces ahí es donde viene la parte de que dices tú, oye, estás deseando lo que otro tiene, pero tienes cosas más importantes. ¿Cómo es el poder caminar? Y yo a veces con mi esposa le digo, cuando vamos al Oxxo que está aquí en la esquina o a la vuelta, digo, pues vamos caminando, o sea, no nacimos en coche. Disfrutemos que podemos caminar. Cuando seamos ancianos, a lo mejor sí ya nos van a tener que llevar o en silla de ruedas, o nos van a tener que llevar a lo mejor en coche nuestros hijos, pero ahorita nosotros podemos caminar. Caminemos, hermano. Esto es contentamiento. Si tú tienes la oportunidad de disfrutar, irte al bulevar, bueno, ahorita está un poquito complicado ir al bulevar de aquí de Veracruz, pero si puedes ir al bulevar a caminar, a disfrutar la brisa del mar, hazlo, porque tienes la oportunidad de hacerlo. Ten contentamiento, eso te va a generar riqueza, te va a generar bendición, y es la parte más importante, la riqueza espiritual. Eso es lo que Dios quiere que tengamos. La riqueza física puede acabar, pero la riqueza espiritual nunca va a acabar, porque te puedes caer, dice la Biblia, 7 veces caerá el justo, pero las 7 lo levantará el Señor. Así que las riquezas que provienen del gobierno, las riquezas que provienen del mal, y por último, las riquezas que vienen del impío. Dice el versículo 6, 7 y 8, no comas pan con el avaro. La persona que codicia, personas que solo tienen deseo o malos deseos o malos pensamientos. Algunas traducciones lo hablan con el de malos pensamientos o con el de malos deseos. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. Los siguientes versículos nos hablan de personas que están cerca de ti, que a lo mejor tienen dinero, pero que su corazón está teniendo un deseo incorrecto, algo desleal. Es probable que te ofrezcan hasta tener algún negocio, que el negocio sea lícito, que sea algo bueno, que tenga una ganancia, pero puede haber situaciones que tú no te das cuenta que están pasando y que están por debajo del agua y que buscan hacerte caer y tropezar o controlarte. Así que, hermanos, debemos tener cuidado y debemos de saber andar y caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando dice la Biblia que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y esta frase regularmente la aplicamos para las personas que apenas se van a casar. No os unáis en yugo desigual, hablando acerca del matrimonio. No tiene que ver solamente con el matrimonio. El yugo desigual tiene que ver también con negocios, con asuntos de hacer operaciones. Y dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, porque a lo mejor tú quieres bendecir a Dios, pero si el incrédulo no quiere bendecir a Dios, entonces las riquezas que provienen de gente impía que no quiere bendecir a Dios necesitan, como algo importante, necesitan ser encaminadas hacia el bien. Y tú eres una fuente de bendición. La Biblia nos advierte que las personas que nos hablan con palabras bonitas, que nos animan a comer o a estar con ellos en la mesa, pero que su corazón no está con nosotros, esto nos tiene que poner alerta. Que no todas las personas que se dicen ser nuestros amigos tienen un corazón sincero con nosotros. Los hijos de Dios debemos de hablar siempre verdad y debemos de ser honestos en nuestro diario andar con todos los que nos rodean. Hermanos, y sobre todo en el mundo en el que vivimos, hay muchas personas que hablan mal unos de otros, que se expresan mal, y a veces decimos, oye, pero si es su amigo, ¿cómo es posible de que esté hablando mal si se supone de que es su amigo? Bueno, porque en nuestro diario andar hay gente que dice ser tu amigo, pero realmente no lo es. Necesitamos tener cuidado y necesitamos ubicarnos en saber quiénes son realmente nuestros amigos. Proverbios nos habla acerca de que no comamos pan con el de malos pensamientos o con la persona que piensa cosas o temas que son dañinos o malos o hacerle daño a alguien más. Entonces, este proverbio habla de
todo el que está haciendo cosas en su corazón o está maquinando cosas en su corazón que no te van a bendecir. Nuestro mundo está corrompido y los hijos de Dios debemos de dar muestra del poder del Señor en nuestra vida cotidiana, no teniendo riquezas que provengan de fuentes donde no está la bendición de Dios, tanto del gobierno como de fuentes ilícitas o como personas impías que te van a hacer caer en lazos de perdición. Hermanos, necesitamos tener mucho cuidado porque el dinero, dice que el dinero cambia a las personas y en muchas ocasiones así es. Hay dinero y se rompen relaciones, se rompen matrimonios incluso, y fíjense, es triste ver cuando los matrimonios en situaciones de dificultad todos están avanzando, caminando, apoyándose, pero cuando viene el dinero es donde viene la codicia. ¿Y por qué tú sí tienes? ¿Por qué yo no tengo? ¿Por qué tú gastas más? ¿Por qué yo gasto menos? Y entonces vienen situaciones complicadas cuando viene el dinero. Necesitamos, hermanos, urgentemente tener cuidado, porque la gente impía hace eso, nosotros no. Nosotros somos los que amamos a Dios y nos dejamos guiar por la palabra de Dios para tomar decisiones correctas y que estén siempre de la mano del Señor. Y quiero decirles que al llegar hasta este punto, a la conclusión, Dios nos ha bendecido porque no hemos tenido que cortar lo que es la predicación. Vamos a concluir, hermanos, y vamos a terminar. Para concluir, los hijos de Dios debemos de tener contentamiento. Esta fórmula que viene de Dios, donde estamos contentos con lo que tenemos, no conformistas, acuérdense, sino contentos, esperando siempre la bendición del Señor, porque Él nos dará más cosas siempre y nos hará crecer en todas las áreas de nuestra vida. Hoy muchas personas viven angustiadas, temerosas. ¿Qué va a pasar mañana? Acabamos de ir mi esposa y yo al centro, está todo cerrado. Los negocios donde podríamos obtener, pues estamos buscando algunos aditamentos ahorita para los temas de la grabación y eso, y estaba todo cerrado y no encontrábamos lo que requeríamos. Y le digo a mi esposa, es muy frustrante ver cómo pues hay muchos negocios cerrados y todo se renta, pareciera una película de terror, pero para muchos es terrorífico y es cierto. Para los hijos de Dios debemos de estar en este contentamiento, sabiendo que nuestra vida está en las manos de Dios. Hermanos, cuidemos de estar siempre tomados de la mano de nuestro Señor. Que Dios sea el que nos traiga paz. La paz de Dios, como mencionamos, que sobrepasa todo entendimiento, es la que debe de guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo que debemos de tener esta paz y buscar siempre la buena relación con Dios y con los que nos rodean en cualquiera de nuestras áreas. Debamos de ser guiados por Dios y ser avisados de lo que pudiera estar sucediendo en nuestro entorno y que pudiera causar un problema. Por eso, no pongamos los ojos en las riquezas. Por el contrario, la Biblia dice que debemos de poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Eso lo dice Hebreos capítulo 12. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Solo quiero recordarles esto, hermanos. El contentamiento no es igual al conformismo. Debemos de estar contentos con lo que tenemos, pero no debemos de conformarnos si tenemos la capacidad de generar riqueza, de ser mejores, pero que esta riqueza venga de Dios. Que venga y que traiga la bendición del Señor. Recordemos Proverbios: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si el trabajo que tú anhelabas tanto te está causando tristeza, te está causando angustia, no lo estás disfrutando, no disfrutas la casa que tienes, no disfrutas el coche que tienes, hermano, es probable de que lo hayas obtenido de manera ilícita. Y no porque sea un mal trabajo, sino porque tú no estás poniendo tus ojos en la palabra de Dios o en la bendición de Dios, sino en las riquezas. Así que todo lo que tienes ahora, ponlo en las manos de Dios. Y tú bendice delante de Dios todo lo que Él te ha dado. Agradece por todo lo que te ha dado. Y ahora pídale que el Señor nos guíe en todo momento. Dios quiere que nosotros
estemos tomados de su mano para la bendición que Él seguramente nos dará en no mucho tiempo, y que a lo mejor si estás pasando por un momento de angustia, de desesperación, de frustración, de tristeza, de melancolía, Dios te va a traer bendición cuando menos lo esperas, pero necesitas entregarte a Él completamente. Si tú has pasado por momentos difíciles, entrégate al Señor. Y quiero con esto terminar con una oración pidiendo a Dios su bendición, y también una oración de despedida. El hermano Gabo me pidió que oráramos ya para concluir lo que es este tiempo de culto y agradecer a Dios por todo lo que Él nos ha dado con su bendición. Así que vamos a orar, hermanos, y vamos a ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Tengamos contentamiento, porque Dios quiere que estemos siempre contentos con lo que Él nos da. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por todas tus bendiciones, por todo lo que nos das, y también por todo lo que no nos has dado, y por todo lo que nos darás. Gracias, Padre, porque tenemos contentamiento y tenemos la bendición tuya, que sobrepasa, Señor, también nuestras expectativas, porque pudiendo a lo mejor estar muertos incluso, tú nos has dado vida y nos sigues salvando constantemente. Te ruego que tú bendigas a mis hermanos, que les sigas dando la oportunidad de caminar de acuerdo a tu voluntad, y que sigas dando la bendición de crecer y fortalecernos delante de ti y de tu palabra. Yo te pido, Padre, porque tú hagas grandes cosas en la vida de tu iglesia, que nos des tranquilidad, que nos des paz, contentamiento, que esa es la parte más importante, y que sobre todas las cosas tú puedas darnos la oportunidad de conocerte más y mejor. Ahora, Padre, te pido que bendigas a cada familia, a cada hogar. Bendice también a los padres, Señor, que estarán celebrando y que estarán teniendo ese tiempo de gratitud delante de ti por cada uno de los padres que tú has dado. Yo te ruego que tú hagas a los padres también responsables, hombres que no pongan sus ojos en la riqueza, sino en tu bendición, y que disfruten la presencia de su esposa, de sus hijos, de la familia que tú has dado. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por tu amor y gracias por tu provisión. Te pido que bendigas a tu iglesia, y que el amor tuyo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión y participación de tu Espíritu Santo sean con tu pueblo desde ahora y para siempre. Amén y amén. Y repetimos en nuestra casa: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te ponga en ti paz. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.